cansado, pero relajado. Mirando la felicidad de mis nietas es lo máximo. Sebastián Galmarini está con nosotros, referente del espacio del Frente Renovador, Sí. director del Banco Provincia, Sí. cuñado de Sergio Massa. Sí, todo eso. Armador en la provincia de Buenos Aires. Armador en la provincia El de hombre Buenos que se sienta a Aires. discutir en las mesas complicadas Sí. de la provincia de Buenos Aires. Hijastro de Moria Kazam. Hijastro de También. Moria. Sí, Claro. esa es la parte que menos te gusta, ¿no? No, Pues me ay, llevo también, recontra pero bien. no habla de Moria. Es Que una cuando te genia, hablan Moria. de Massa, ¿sí? Te hablo de la persona, Sí, no te sí, hablo sí. del personaje público. Sí. Excelente, Ya y hace un creo que montón que está re están juntos, contenta con mi viejo y con la familia. De hecho, es la que más fuerza que hagamos asado, que nos juntemos, ¿Y quiénes se juntan cuando hacen el asado? Todos. ¿Quiénes? ¿Quién lo hace? todos. En general lo hicimos muchas veces en casa. No, a Sergio también le gusta mucho el asado, sí. ¿Y quién Me es el encanta. mejor asador? Yo, Porque eso no es lo está, mismo. lógico. Eso no se discute. Eso está fuera de debate. Entonces van el Pato Galmarini, El Pato, mi Moria, vieja. tu vieja. Sí. Le mando un beso enorme a Mi tu vieja. tía, Tu- bueno, mis hermanos, Male, Sí. Martínez. Male, jugador de fútbol. No, tranquilos deben ser esos. Sí, pero en general no ¿Y se hablan habla. de hablamos- política o no? Sí, pero no tanto. Hablamos mucho de fútbol. Mm. De fútbol es reiterado. Con Moria se habla mucho de De rumores. espectáculo, de eso, porque además ella es una Biblia de verdad. ¿Contó conoce de Lali, por el ejemplo, mundo. del show de Lali? ¿O no se De hecho, juntaron? fue al show de Lali con mi Sí. viejo Ah. y con mi hija. Mi hija más grande la acompañó con una amiga. Y la pasaron genial. Ella se encargó, fue, la saludó a Lali, la llevó a Agustina, mi hija más grande. Es fenomenal como. Mirá la adquisición. Bien, 10 puntos, ¿estás contento? Sí, se lleva bárbaro con mi vieja, se quedan hablando entre ellas, yo por la duda Vos, me claro, quedo. claro. Tu viejo también raja, dice, ¿sabes qué? Me voy. Pero llamativamente, mi padre, que es una persona grande, que tiene 82 años y que ya Está ha tenido bárbaro, varias qué bien que experiencias está. a lo largo de su vida, Sí. se los ve muy contentos juntos. ¿Qué opina de esto? ¿Hablaste con el, digo, por la historia que tiene el peronismo, ¿no? También, digo, los viejos peronistas viendo esto que, digo, se adhieren a la teoría de la persecución, la proscripción. Estaba en la plaza recién. En la plaza, La Plaza de Mayo, en la Plaza de que Mayo. había ido al Congreso y que sí, está acompañando la marcha de los jubilados porque es una de las jubiladas que está pagando el costo del ajuste de las jubilaciones. Y mi viejo supongo que debe andar por ahí. No tengo precisiones, pero supongo Ah, que... médica. Mi vieja es médica. Médica. Médica sanitarista. Escuchamos, y acompañando a los médicos, supongo, También, a los obvio. médicos del Por eso del juntó Garrahan. todas las marchas. Y fue hoy. Y fue hoy. Incluyo la defensa de la democracia, del peronismo y... ¿Adherís a la teoría de la venganza de sectores del poder económico que utilizaron a la justicia y la tienen cooptada como mecanismo para dejar a Cristina Kirchner afuera de la cancha? En general no consumo la teoría conspirativa. Hay brujas, las hay, pero no la consumo. Me parece que es bastante más compleja la realidad y creo que en el medio, en un proceso que duró tanto, tiene que haber habido muchas más variables en juego que las que uno podría adjudicarle a Juan, a Pedro o a José, que probablemente hayan hecho todo lo posible para que suceda. Pero no creo en ese tipo de explicaciones en general. Le mando un beso grande para a Willy Durán, que nos está escuchando, oyente decano de Exactasis, ¿no? Mirá, de, sí, claro. de la UBA, estuvo acá, claro que sí. Sí, Que dice algo, porque veníamos hablando cómo sale más a discutir, o el peronismo a discutir con el recuerdo del 200 de inflación. O él dijiste, dale. 11,8 dijimos. Sí. Bueno, Noviembre 23. Sí, noviembre 23. Y decía, digamos todo. No, ahí me fui a otro. De la Rúa se fue con deflación. De la Rúa se fue con deflación. Sí, también es cierto. Con el anuncio del megacanje y con una economía que tenía cada vez más desempleados, más pobreza. O sea que el número de inflación no incide directamente en la voluntad del electorado a la hora de elegir. Sí, Yo creo que- en determinadas bueno. instancias sí, Ah. en otras, en 2001 no había inflación, había un desempleo crudísimo, una pobreza en alza crudísima, y eso termina decantando en la salida de la Rúa en helicóptero, además con una mala resolución de la crisis, corralito, confiscación de ahorros y todo eso. Pero no hay que elegir entre uno y otro, ¿eh? Estamos hablando de Extremo. de dos descalabros económicos. Digo, era invivible una inflación que no te permitía planificar tu día a día,
como era invivible, un desempleo galopante y el Club del Trueque, ¿no? Que termina gatillando la crisis 2002. Pero que es una carrera a ver quién hizo la cosa peor también. No me parece que tenemos que converger todos hacia algo más o menos ordenado y un modelo de país que nos incluya a todos de una manera ordenada. Mira, Esteban, yo te puedo responder eso. La verdad es que, claro, a Sergio le tocó tomar decisiones muy difíciles en su tránsito por el Ministerio de Economía, primero por las tensiones políticas que eran evidentes en ese momento y en ese gobierno. La segunda es, obvio que a nadie le gusta que se te dispare la inflación y que no es una decisión adrede. En todo caso, creo que Sergio tomó la decisión de sostener el nivel de actividad, el nivel de empleo y no afectar a las familias directamente. Vos me decís, es una decisión poco óptima, es posible. También es cierto que en ese contexto y bajo esas circunstancias, Sergio fue el primero que dijo, si vos te acordás y agarrás el acto de asunción de Sergio en el Ministerio de Economía, el punto 1 decía orden fiscal. Sí. El problema es en qué momento vos podés ordenar tus cuentas. Si vos te quedaste sin laburo, ¿de qué orden de las cuentas te voy a decir si vos le tenés que cortar internet a tu hijo, no pagar la luz, no tener gas y no morfar? ¿De qué orden te voy a hablar? Entonces, vos me preguntás, ¿fue la mejor decisión? Probablemente no. Ahora, ¿tenía muchas salidas dado el contexto? Y difícil. De vuelta, en pleno proceso electoral donde la volatilidad se hace cada vez mayor y con un adversario político, un candidato en ese momento que decía que prender fuego central, decía los pesos eran excremento, ahora sí, dice el peso fuerte, vamos a dolarizar. Francamente hubo un montón de variables que afectaron. Y si vos mirás en lugar del dato que vos bien marcás de noviembre del 12, el promedio de la gestión de Sergio fue del 3,5-4%, tomando incluso el último año electoral. No es tan distinto de los 3 que está teniendo este gobierno, con todas las variables pisadas y necesitando de ir a pedir dólares afuera porque probablemente no cumpla con el acuerdo que firmó hace 30 días con el fondo. Estamos yendo a un escenario de 1, algo y en baja, que no es lo mismo que un 3 y pico promedio o 4 promedio en alza. Digamos, una cosa es agarrarse el promedio, pero está bien, si venís del 25 pero lo bajaste a 1, el promedio va a ser 4, pero la foto es 1, la foto de los últimos meses y probablemente de los meses que vienen. ¿A qué costo ese 1? Absolutamente lo debatimos, pero digamos, vos sos un dirigente político, sabés que el objetivo económico del gobierno es llegar a las elecciones con una inflación lo más baja posible, ese es el cueste debate. lo que cueste. Quiero ver qué pasa en noviembre. Si entonces lo hacemos cueste lo que cueste y entonces vamos a poner en juego dólar futuro para sostener el nivel del precio del dólar para que no se te escape la inflación y no podés acumular dólares y entonces no cumplís con el fondo y entonces las elecciones te generan volatilidad, quiero ver qué pasa en noviembre. Si esto no termina en una devaluación gigantesca. Es la gran pregunta. Entonces la pregunta es, y de vuelta, no hay que hacer terrorismo porque atrás de esto está la vida de la gente. El que nos está escuchando no tiene ni la más pálida idea de lo que es el dólar futuro. Lo único que yo sé es que están interviniendo todos los precios para sostener la baja de la inflación y para contarte el cuentito de que ahora estamos bárbaros. El mes que viene van a pagar, o ahora tienen que pagar 4.800 millones de dólares y tienen menos reserva que la que tenía Sergio hace 3 años. Entonces, de vuelta, los datos son datos. Tirados a la marchanta no significan nada. Lo que quiero decir es, siempre las decisiones se toman en contexto. Y no es que hay alguien malo que quiera hacerle daño a nadie. Al revés, lo que estás es priorizando una opción frente a otra. Yo creo que Sergio se hizo cargo de un Ministerio de Economía en una situación muy compleja, que encima se tuvo que hacer cargo de un fenómeno, de una variable que no administraba como la sequía, y con una discusión que ya traía muchos años, porque te recuerdo que el gasoducto, o sea, la discusión de cómo hacer para explotar los recursos de Vaca Muerta, venía del gobierno de Macri. Sí. Y nadie y Sergio lo hizo en 6 meses. Eso lo reivindica, mejora su performance, elimina el 12 de inflación de noviembre. No, lo que digo es, hoy el gobierno te habla de una situación que era imposible en aquel momento, pero tenías 10.000 millones que tenías que traer gas, electricidad, porque la Argentina no la producía. Sebastián Galmarini, muchísimas gracias. Estuvo ¿Sí bueno, se va? ¿eh? Sí, terminó el programa. Se va el programa.